Y de inmediato saludamos esta mañana que ya se encuentra con nosotros enlazando con toda nuestra audiencia de Buenos Días América, Guillermo Alberto Hidalgo Montes, experto en seguridad. Guillermo, un placer tenerte nuevamente en nuestro programa. Muy buenos días, Andreina y Janet. Es un placer estar con ustedes y con toda la audiencia de la Unión Americana. Bueno, hemos traído el tema de la violencia desde bien tempranito en el programa y la audiencia ha opinado, pero en este caso vamos a concentrarnos en lo que ha dicho el informe mundial sobre la cocaína en este año 2023 y la Organización de las Naciones Unidas alertando sobre el aumento de la violencia en América derivada al narcotráfico y las disputas territoriales por el tráfico de drogas. Quiero preguntarte, Guillermo, ¿cómo tú ves este mapa y cómo está afectando a más y más países cada vez? Bueno, esto es un hecho que ya se venía arrastrando. Desgraciadamente se da por dos circunstancias: por hacer bien las cosas o por hacer mal las cosas. Esto que a lo mejor se podía escuchar contradictorio. eh, el problema de que tenemos en la región es que no entendemos lo que es la globalización y la importancia de compartir la política en materia de seguridad y la información. Y hago esta reflexión porque, por ejemplo, podemos poner el caso de El Salvador, que ahorita, pese a las polémicas, están haciendo bien las cosas, los números se están arrojando en materia de seguridad y el problema lo avientan hacia los países vecinos. Eso es por hacer bien las cosas. O puede ser el caso de México, lo que está pasando con nuestros hermanos de Ecuador, que tienen mucha presencia del cártel de Sinaloa y del cártel de Jalisco Nueva Generación, por hacer mal las cosas, por esta política de abrazos y no balazos, y no tener comunicación con nuestros hermanos ecuatorianos y decirles, oye, pues el problema va de esta forma, ¿no? Sí, Guillermo, gusto saludarte, buenos días. Bueno, Janet. Preguntarte, perdón, Alberto, Guillermo, Tengo nombre de de dos novela, disculpen. maneras. Los cárteles, lo vimos con los cárteles colombianos, también con los cárteles ahora mexicanos que se están expandiendo de una manera exponencial por diferentes territorios de América Latina, incluso llegando también a Europa y otras partes del mundo, porque así ya lo hemos visto, ¿no? Con presencia allá y con violencia que también se han llevado. ¿A qué se debe esta expansión? Y bueno, al final, ¿cuáles son los factores que influyen para que estos sigan creciendo y no se detengan? Esa es una muy interesante pregunta y eso se debe a que son, eh, así cual tal la expresión, son empresas criminales. No es la primera vez que lo vimos en los años 20 y 30 con la Cosa Nostra, con esta organización que es italoamericana. Siempre ha pasado, pasó también en los años 80, como tú bien comentabas, con los cárteles colombianos. Es precisamente por esto, porque no hay una correcta articulación de políticas entre países, y pues la impunidad hace que estas industrias crezcan y que empiecen a hacer como outsourcing delincuencial o incluso empezar a poner franquicias. El caso que comentaba en Ecuador, pues no todas las personas que están actuando de los que dicen del cártel de Jalisco son de Jalisco, llegan una o dos personas de México, pero captan a las organizaciones delincuenciales locales y las empiezan a trabajar bajo ese nombre. Entonces hagan de cuenta que es una franquicia de comida rápida, es más o menos así como funcionan. Alberto, ¿cuál es la droga que más se mueve en la región y dónde se cultiva? Bueno, hoy en día por precio y por movilidad es las drogas sintéticas. El fentanilo es una epidemia muy grande en Estados Unidos, ha costado más de 100,000 vidas el año pasado, y pues se genera en México. Los precursores químicos no se hacen en México, se fabrica la droga completa aquí, y pues hay drogas todavía duras como la cocaína, como la heroína, que pueden salir de Medio Oriente. Bueno, sobre todo la heroína sale de Medio Oriente, lugares como Afganistán o desde el estado de Guerrero en México, que es un lugar que ha tenido problemas con este opiáceo desde hace muchísimas décadas, y pues en la región andina todavía tiene problemas con la cocaína, que aquí
El asunto es que los cárteles mexicanos han desplazado a los cárteles locales y prácticamente ellos mueven y controlan desde la producción de la hoja de coca hasta la droga dura como tal, que es el clorhidrato de cocaína. Alberto, y también me llama mucho la atención, hemos hablado de la región, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en otros continentes? También los cárteles mexicanos se están expandiendo, por ejemplo, a Europa. ¿Qué información se maneja? Sí, de hecho, pues Europa Oriental, también Ujú. en España han tenido gran presencia. De hecho, es constante desde hace unas, no sé, década y media que ha habido detenciones de personas importantes de los cárteles. Recordemos el Chino Arechiga, esta persona que era el jefe del brazo armado del cártel de Sinaloa, fue detenida en Holanda nada más. O sea, sí ha habido, sí existe este flujo de jefes delincuenciales y obviamente la presencia de los cárteles. Y aquí el problema es que llegamos a un punto de no inflexión donde se puede dar la convergencia. ¿A qué me refiero con esto de convergencia? Es cuando la delincuencia organizada, por cuestiones de interés, puede generar negocios con grupos terroristas. Es decir, las dos son parte de delincuencia organizada, pero cubren diferentes aspectos. El terrorismo tiene otras salidas, pero sí puede tener toques con la delincuencia organizada común, con los cárteles de la droga para conseguir ciertas cosas. Y también preguntar sobre la afectación que tienen de manera directa hacia los Estados Unidos, porque bueno, vemos la presencia en lo que es América Latina y otras partes del mundo, pero todo esto y la violencia que va escalando, el consumo de drogas también, por supuesto, tiene una repercusión directa en los Estados Unidos. Sí, claro, digo, es importante, digo, somos vecinos, somos México y Estados Unidos comparten una frontera de 3,000 kilómetros, es de las más grandes del mundo. Sí es un problema muy grande que sí se genera en México, pero también es importante recalcar que Estados Unidos también tiene parte de culpa. ¿A qué me refiero con esto? No es hacer menos la responsabilidad de México, pero también, por lo que comentaba al principio, esta comunicación y esta corresponsabilidad, sí es importante que Estados Unidos haga algo respecto al problema de salud que tienen por la droga, pero también que hagan algo respecto a los cárteles que tienen en Estados Unidos. Es decir, existen Ujú. cárteles de drogas locales en Estados Unidos que rara vez se arrestan a las personas, ¿no? ¿Por Entonces, qué, Alberto? ¿Por qué pasa eso? Esto es un tema que hemos tocado mucho en este programa y justamente recaemos en lo mismo cuando hablamos de incautación y cuando hablamos de desarme de cárteles en Estados Unidos. porque, digo, crudo, así tal cual, porque aquí Ujú. se penaliza el problema y en Estados Unidos se administra. Entonces, Ah, es un problema, es un mindset diferente, es un punto de vista diferente. El problema es que de este lado del río, o sea, para abajo, para el sur, estamos poniendo los ujú. muertos y ustedes están poniendo los adictos. Entonces, es un problema muy complejo que otra vez, repito, aquí, más que ver quién es culpable, tenemos que entender que es un proceso de globalización que se está dando a nivel mundial y que tenemos que tener mucha colaboración, cooperación y sobre todo voluntad para poder, vamos, es triste que a las personas que tienen Sí. adicción se les vea como número y no como seres Ujú. humanos, ¿no? Pero dentro de este negocio es así, es la triste y cruda realidad, como tú bien lo mencionabas. Alberto, gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, un placer como siempre estar con ustedes. Cuídense mucho. Bueno, un abrazo. Alberto Hidalgo, experto en seguridad, bueno, hablando un poco de el mapa de la droga en América.